Estoy hablando de Chile, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Paraguay, Bolivia. Es el paradigma de los oligopolios y del monopolio, es el paradigma de la pitutocracia. Si uno lo ve seriamente, se parece más a China. Lo que pasa es que no tiene una visión estratégica centralizada como la tiene China. Pero es un grupito enano y que además, y esto yo lo he escuchado a mucha gente de la élite chilena, se siente con este discurso de la meritocracia a piel viva, digamos, como yo que me he sacado la cresta desde que no sé qué, ya, o sea, weón, lo mínimo que podía hacer es sacarte la cresta si he tenido todo hecho. Sé que tengo pinta y todo, pero creo que soy como más coqueto que mino, necesariamente. Y ahí sí yo me refugio harto. Muy distinto el Piñera 2. Y trabajaste todo el gobierno, me parece, ¿no? En Piñera 1 trabajé desde agosto del 2010 y, claro, hasta marzo del 2014. Hasta el 10 de marzo de 2014, el día antes de que asumiera la electa presidenta por segunda vez, Michelle Bachelet. Perfecto. Ahí estuviste siempre en las Express, ¿cierto, Carlos? Siempre en las Express, en la división de estudios de las Express. Sí. ¿Y qué hacía ahí en las Express? Qué buena pregunta. Mira, había una incipiente inquietud en la derecha en ese minuto por contar con estudios de análisis de comunicación política, tratar de relacionar cuestiones de aprobación o popularidad con cifras económicas. Entonces, estaba en esas tareas había muchos economistas para eso. Estaba Mauricio Buca, de Sociología en la Católica, un gran cuentólogo y realmente muy sólido en términos estadísticos, metodológicos. Y estuvo también Pablo Argote por ahí metido, y con él veíamos más las cuestiones relativas a comunicación, las cosas de los sociólogos. Como que no competen a nadie, pero
a todos. Perfecto. Oye, y cuéntate alguna copucha o anécdota del Piñera 1, pues hay un tras bambalinas de los pasillos de la política que podáis contar. Mira, la verdad es que cuestiones que pasaba con la gente importante, no con un piñufla como uno, las que sé en verdad o son media feas o no son muy chistosas, entonces prefiero ni contarlas, pero sí pagué mi noviciado ahí, pagué mi noviciado porque era muy cabro chico, era soberbio, estaba picado además porque había tenido una reunión malísima, pésima, donde destruyeron todo lo que habíamos trabajado por meses con mi jefe de ese entonces. Nos juntamos con gente del segundo piso, que ellos también venían con su porcentaje de arrogancia, digamos, porque aparte imagínate, justo después de haber ganado una campaña histórica en la que a Piñera le fue excelente para haber sido derecha, en este país que está como con este cambio de paradigma, hablando todo el día de emprendimiento, libre empresa, la pyme, la MIPE, como que había un boom de esta nueva derecha media a los gringos, ¿cierto? Entonces, bueno, venían estos caballeros con bastante ímpetu, arrogancia y que no querían escuchar nada, pero que a la vez no tenían idea de nada porque nunca habían gobernado y éramos todos muy jóvenes. Yo era el más chico, pero el más viejo de haber tenido 38 años en esa pieza, digamos. Y bueno, conversamos, fue un fracaso la reunión para mí. Y ese día fui a bailar al Onasiu. No sé si te acuerdas de ese bar. Sí, perfecto. Barrio Loreto. Sí. Bastante entretenido. Obviamente yo, chato, llegué a tomar 60 piscolas y fumar como cerdo y saqué a bailar a la amiga de un amigo, a quien yo no conocía. Y yo, para hacerme el lindo, le cuento que no, que tuve esta reunión muy importante con la gente del segundo piso y no sé qué. Pero había un gallo que, weón, con el que yo estaba atravesado porque lo encontraba además medio incompetente, entonces dije, y me tocó este weón que es un idiota. Y a mí dice, ¿quién? ¿Cómo se llama? No sé qué. Juanito X. Mira, qué bueno. Y me dediqué a descuartizarlo con esta persona que no conocía, por supuesto. Y ella me seguía preguntando, sí, no, pues nada que ver, oye, qué chanta, no puede ser, y bla, bla, bla. Y cuando ya habíamos bailado su rato, hora y media, que yo dije, está loca porque no me deja de preguntar, sigue bailando conmigo, digamos. Me dice, bueno, es mi cuñado. No. ¿Hay cachado esa como cachetada de adrenalina cuando uno está curado? Como... Obviamente lo pasé pésimo todo ese fin de semana. Al día siguiente mi jefe de ese minuto me escribió, ya sé que estuviste hablando con la cuñada de Pepito. Tu jefe, en ese tiempo Gonzalo Blumen, está emputecido, así que prepárate el lunes. Yo dije, ya, no, cagué. Y esto fue el primer año además. O sea, no es como que había tanta confianza para yo sacarme los pillos. Nada, llegué el lunes, puta, me sentaron, weón, a primera hora. Weón, esta weá depende de ti. Tenés que ir tú a lamerle las botas a este gallo o te vais cagando hoy día, porque yo ya no puedo taparte, no sé qué dijiste, no sé qué no dijiste. Tuve que tratar de reconstruir esa historia penosísima. Y nada, le mandé un mail a este gallo diciéndole que había sido un poco hombre, que me había equivocado, que no sé qué, bla, bla. Me llamó a conversar. Fue muy amable y todo. Y cuando termina la reunión, que ya, bueno, abrazo, nos pedimos perdón, no sé qué, me dice, ¿viste que tenía razón, concha tu madre? Así que su soberbia está... En un fin de semana me lo demostró, me cagó y nada, pues, fue terrible. Fue de las peores experiencias que he tenido con una pega en mi vida. ¿Y tuviste que trabajar con él después todo el gobierno?
Pero yo no trabajaba directamente con él, si yo era un analista de como nivel de entrada, digamos, no, nada muy importante. Me tocaba más trabajar con la Rulé en ese minuto, que era el ministro, pero, pero también más recibiendo pedidos, no es que me pidiera consejo ni muchísimo menos. Ya, muy bien. Esa anécdota Salvaste la es pega una que por lo tengo menos. muy fresca, salvé la pega, después estuve muy contento ahí, trabajé un año más después en la SEC3, el segundo gobierno, y bien, una experiencia buenísima. Trabajar en un gobierno yo creo que es muy buena experiencia, más allá del color y de la época, que sí. Mira que bien, Carlos. Muy bien. Pero ya no te Y aburro más, pues pregúntame tú o cuéntame tú cómo estás, cómo partió esto. mira, partió porque en el fondo hay mucha gente interesante por ahí que no se le da la oportunidad a veces para tener una entrevista. Y de Los estas podría haber características. llamado a ellos. La cuñada. Claro. Exacto. Oye, Carlos, bueno, tú me mandaste hace poco un informe, como una presentación que hiciste sobre los desafíos de Latinoamérica en Uh-huh. comparación con la Unión Europea, en distintas materias, pero principalmente a nivel político. Y un estudio muy interesante que después también, Carlos, podrías comentar dónde se puede encontrar. Y hay un dato ahí que me llamó mucho la atención y que lo había visto antes en encuestas chilenas, pero nunca a nivel global, que tiene que ver con el porcentaje de gente que cree que la democracia es la mejor alternativa en todas las circunstancias, digamos. Y me llamó la atención el alto porcentaje, no recuerdo en específico, voy a citar a nuestro presidente, no me sé la cifra exacta, pero era un porcentaje alto de personas que no creen, digamos, que la democracia es el Era mejor, muy alto. la mejor alternativa, y además siendo que es una pregunta, o sea, una respuesta que es como muy políticamente correcta, o sea, me imagino además que es posible que ese porcentaje alto esté además subvalorado porque de repente alguien, para no caer mal o qué sé yo, no te va a decir que la democracia no es la mejor alternativa. Entonces, cuéntanos un poco de ese indicador, cómo se ve en Latinoamérica, por qué crees tú que es un indicador tan alto y su contraste con Europa o con Estados Unidos. Sí. Sí, efectivamente es un indicador altísimo. Mi visión al respecto es que, entendiendo la democracia como aquella instancia en que todos participan de manera igual, porque no es de manera equitativa, es igual. En el fondo, tu voto vale lo mismo que el voto del multimillonario, lo mismo que el voto de, no sé, la señora que tiene el carrito de sopaipilla. Carlos, disculpa, antes de que siga, ¿podrías aclararnos el dato, como la cifra? ¿Cuál era la cifra? Lo que pasa es que no la tengo a mano. Si me diera ahí el tiempo, puedo Sí, puedo yo la busco mientras tú das la explicación y ahí la aclaramos. Ya, perfecto. Bueno, entonces, esta única instancia asegurada de participación que tenemos en todo el mundo, digamos, porque es lo único que te asegura igualdad de acceso, siendo que no se puede asegurar lo mismo con todas las cosas, con el mercado, con la salud, con la educación, etc. A mi juicio ha perdido muchísima legitimidad y que se ve la baja participación que hay en los países con voto voluntario en Latinoamérica. Ha perdido mucha legitimidad porque después quienes eligen no retribuyen esa participación, digamos. O eso es lo que percibe, creo, la gente encuestada en esto. Y lo que yo ponía en ese informe, que después lo incluimos en un libro de la Universidad de California, que va a salir ahora en unos meses más, es que el malestar social de 2018-2019 en América Latina, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, en Argentina también hubo gente en las calles, tuvo que ver sobre todo con tres factores. Uno es la desigualdad excesiva que está aceptada en estas como instituciones
extractivas, que la llaman Acemoglu y Robinson, es decir, que están diseñadas por una poca gente para extraer la riqueza social, digamos, para ellos mismos. Eso es como la definición de institución extractiva, que es la oligarquía que hubo mucho tiempo en Latinoamérica y qué sé yo, que siguió perpetuándose. El otro es la desconfianza en las instituciones, que está como súper latente, porque obviamente como son reglas diseñadas por esta élite súper cerrada en sí misma, hay poco acceso para quien no está inmerso en esa élite, y hay casos de corrupción en Latinoamérica que son groseros. O sea, yo mostré en ese mismo informe un pequeño catastro y eran como 20 casos millonarios de corrupción en un lapso de 7 años. Sí, pues de hecho, y que además Carlos, todo el mundo conoce. sí, y de hecho, súper interesante lo que estás diciendo, porque se alinea mucho con los datos que los encontré, y era, mira, en el 1900, entre el 95 y el 97, la gente que pensaba que la democracia era la mejor alternativa, sin duda, era el 63%, y bajó al 48% en 2018, o sea, se pegó un bajón de casi 20 puntos, que es harto en este periodo, pero no sube la alternativa, la dictadura es la mejor opción, sino la que sube mucho es, da lo mismo, no hace ninguna diferencia, en el fondo, que sube del 16 al 28%, entonces es como ¿sabéis qué? Es una apatía. Claro, si es que es dictadura, es democracia, esta cuestión es un show en el fondo, no nos hace, como dicen las señoras, igual al otro día tenéis que trabajar y levantarte temprano, en el fondo, esté quien esté gobernando, entonces es una cuestión bien, es apatía total, de hecho. Sí. Tal cual, y tú veis, por ejemplo, no sé, lo de la desigualdad, que es un dato que a mí me llamó muchísimo la atención. La FAO, el año 2018, 2017 me parece, hizo un Gini, que es esta medición de desigualdad que se ocupa generalmente para ingresos y también para riqueza. Hizo un Gini de tenencia de la Tierra en todo el mundo. Y el continente que tiene la desigualdad más pronunciada en ese índice es Latinoamérica. Mira. Que, claro, uno dice, ya, sí, pero obvio, porque al lado de Europa y Estados Unidos, sí, por supuesto, ya, pero, a ver, Asia y África están mejor rankeados que nosotros, y África está cooptado por un grupo de soldados narcos o mineros o petroleros, y weón, que matan gente todo el día y todos los días. Oye, aún así Latinoamérica es más desigual en tenencia de la tierra. Y Medio Oriente hay monarquía, o sea, Arabia Saudita es una monarquía, digamos. Exactamente. Entonces, wow. No, oye, qué impresionante. Y eso ahí también, linkeándolo también ahí, Carlos, con el tema de la desigualdad. En el fondo, no, antes de eso, ¿quiénes son? ¿Hay alguna como desglose en el fondo de quiénes son los que piensan que la democracia no es la mejor alternativa? ¿Son más de derecha, más de izquierda, ricos, más pobres, o es lo mismo, una distribución homogénea, o no está ese dato en concreto? Yo no sé si el dato está o no. Yo la verdad es que no lo he buscado porque no me interesaba tanto andar en eso. De partida porque el porcentaje ya era muy grande, entonces probablemente, no sé, uno podría decir que la mayoría será de izquierda o la mayoría será de un nivel socioeconómico bajo, por ejemplo, pero igual tiene que haber mucha gente del otro lado también para que te dé porcentajes tan altos de que te dé lo mismo que el sistema este. El foco de esta investigación era la otra, que era hipotetizar un poco qué podía llegar a ese síntoma que era como la apatía con la democracia, porque tampoco es como un rechazo, es simplemente que da lo mismo. Y esa es la gravedad de la democracia. Por último, cuando uno dice, yo prefiero la dictadura o prefiero la mano dura, uno tiene por dónde entrarle a esa discusión. ¿Cierto? Porque en el fondo igual hay un interés porque haya alguien diciendo algo de cómo funcionamos. Acá ni siquiera, acá es, bueno, no me importa, es lo que decís tú, y es un contraste muy fuerte con Europa, que es,
Mira, yo tengo mi casa, que son 4 paredes, afuera quizás tengo un auto o 2, y adentro está toda la gente que me importa. Fuera de eso, vean ustedes, bueno, si, como, ya da lo mismo. Acá es, yo lo veo, una de las cosas muy buenas que creo que tiene Europa en ese sentido es eso, que sí importa más si la gente, al menos en Italia, participa mucho de política, de los partidos todavía tienen fuerza, se valora mucho que en los colegios tú estés metido en política, en juventudes de algún partido, que se discuta. Yo en el doctorado lo veo también, mis compañeros son muchísimo más políticos que yo. Y van a marchas, y van a reuniones, y van a coloquios, y van a... A mí eso me da lo mismo, me da lata, no me interesa. No, pero es que es verdad. Sí, es verdad. Oye, Carlos, ¿y tú crees que hay alguna, como, alguna relación entre esta apatía política o desilusión con la política y la desigualdad? No solamente en el hecho de los casos de corrupción o de una élite muy inalcanzable, sino que quizás hayan como castas tan separadas, tan distintas, que no se genera como un sentimiento como de un país, en el fondo, o qué sé yo, de una idea de nación o de un concepto de sociedad, y las cosas que se dan en términos políticos obedecen a esa desigualdad. O sea, en el fondo quizá una izquierda que se toma mucho de esto, digamos, como en términos quizás revolucionarios, y una derecha quizás como muy anclada en la élite, más reaccionaria. ¿Cómo lo ves tú? Tú dices este efecto de la desigualdad en la democracia. Uh-huh. Sí. Bueno, por un lado, lo primero que te decía, yo creo que inhibe mucho la participación, no solamente en ir a votar, sino también en asociarse, juntarse, tener causas políticas, porque fuera de la elite eso pasa bastante menos. Y después de la clase media alta, yo tendería a pensar que pasa muy poco. Y por eso también surgen estos personalismos muy potentes, Bolsonaro, la Cristina Fernández, Evo Morales, que son como súper mesiánicos. Yo creo que Boric también tiene algo de eso, sin duda. Incluso Kast, ¿por qué no, sin ser una derecha fuerte en términos de partido? Igual él llegó como diciendo lo que pensaba y interpretó a mucha gente que estaba en el closet un poco, pero súper atomizada, no había un gran grupo detrás de eso. Y ahí se fueron conociendo, digamos, como, entonces no estoy tan mal, y ya, vamos juntándonos. Eso es por un lado, inhibe la participación. Lo segundo es que no fortalece el Estado, y pese a que yo soy de derecha, yo creo en un Estado más bien controlado, no mínimo ni mucho menos, porque eso me parece un poco absurdo, pero sí controlado en términos de gasto, de tamaño, de ineficiencia. Uno de los autores que está citado en ese informe muestra que cuando son las élites las que han diseñado las instituciones, hay muy pocos incentivos para invertir en el Estado, porque el fondo del Estado queda como contraparte de la élite. ¿Ya? Entonces, en vez de destinar una carrera o de destinar fondos en serio a meter plata ahí, para mejorar las prestaciones públicas, para tener gente más capacitada, para lo que sea, se opta por no metamos plata en el Estado. ¿Por qué? Porque va a ser un basurero y después no vamos a encontrar las boletas y va a ser un despilfarro. Pero en realidad lo que muestra la evidencia es todo lo contrario, que tú para mejorar eso tenés que de verdad meterle plata y meterle cabeza y meterle capital humano ya a un largo plazo. Entonces, no le metes plata, no le metes cabeza, no mejora. Como no mejora, los servicios son malos para los ciudadanos. Como los ciudadanos ya vienen chatos y además les dan malos servicios, la participación es mala y poca. Entonces, claro que te caga. Y lo más importante, que es lo que decís tú al principio, no está este sentido de sociedad o de país o de nación o como queramos ponerle, digamos. No tengo la talla para esa discusión filosófica.
pero no está porque evidentemente tú seguías en tu silo, porque además la movilidad social es muy baja. Había otro dato ahí muy interesante que me acuerdo que en Francia y Alemania una persona del grupo con menor ingresos de la sociedad demoraba algo así como 6 generaciones en llegar al ingreso medio de su sociedad. En Colombia eran 9 o 10 generaciones, en Brasil eran 12 generaciones. Entonces, en realidad los incentivos para ponerle más cuento a la cosa común, al proyecto común, son muy bajos. Son muy bajos. Eso es muy cierto, Carlos, y de hecho hay como un tema cultural, como que quizás frena como ciertas como deseos institucionales. Pienso, por ejemplo, en lo que ha sido, por ejemplo, como esta revolución liberal que parte con Pinochet y qué sé yo, y quizás antes con Frei Montalva, con la reforma agraria, no tengo idea, en un país que tiene desigualdades desde la época de la hacienda, en el fondo, y que son muy marcadas, en el fondo, con una élite en el fondo muy, muy lejana a los grupos medios, incluso a los grupos más bajos. Y de un tiempo a esta parte, en los últimos 30 años, la gente se acostumbró a un discurso, en el fondo, de libertad económica, que le gustó mucho, le gustó el consumo, etcétera, un montón de cosas. La meritocracia también, al menos como discurso. El auge del emprendimiento, pero muchísimo, o sea, toda la gente que está emprendiendo, un montón de cosas. El acceso a la educación explosivo. Claro, pero que no tienen de repente un correlato real con ciertas como culturas que están muy, muy instaladas. O sea, yo pienso, por ejemplo, en los procesos de selección de las empresas. O sea, ¿para qué andamos con cuentos? Sí, las únicas empresas que tienen procesos de selección serios en Chile son las transnacionales. Todas las demás, en un 99%, son el currículum que mandó la persona que trabaja pituto. En el fondo, que no te digo que pongan gente mala, pero en el fondo es gente recomendada, con el boca a boca. Entonces no llegáis por la Borum, ¿cachai? No llegáis a Walmart nomás por la Borum, pero no a cualquier empresa. Y esa cuestión se ve, se nota y es evidente. O por ejemplo, no sé, en temas de libre mercado, por ejemplo, las concentraciones económicas que parecen en Chile que son altas. Yo me acuerdo una vez la escuchaba, tío, oye, en Estados Unidos el dueño de un banco no puede tener una empresa de otra cosa, porque no pueden mezclar eso. Aquí todos los dueños de banco tienen otros 10 negocios más, todo en el fondo, todo. Y después, yendo a la política, te encontráis también que no funciona la meritocracia. Espera, creo que tocaste un punto demasiado crucial, demasiado crucial. Que se habla siempre en Chile de, malamente, un libre mercado, un mercado como full capitalista y qué sé yo. Y ese es un error y es una injusticia con el capitalismo. Efectivamente, las sociedades más prósperas son aquellas con alta democracia y alto nivel de capitalismo. Que es lo que pasa en Chile, que no se da. Es el ejemplo perfecto. Estoy hablando de Chile, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Paraguay, Bolivia. Es el paradigma de los oligopolios y del monopolio, es el paradigma de la pitutocracia. Si uno lo ve seriamente, se parece más a China. Lo que pasa es que no tiene una visión estratégica centralizada como la tiene China. Pero es un grupito enano y que además, y esto yo lo he escuchado a mucha gente de la élite chilena, se siente con este discurso de la meritocracia a piel viva, digamos, como yo que me he sacado la cresta desde que no sé qué. Ya, o sea, weón, lo mínimo que podía hacer es sacarte la cresta si has tenido todo hecho. ¿Cachai? Tú partiste el maratón en el kilómetro 40. Puti, decís que te sacaste la cresta 2 kilómetros para ganar al weón que partió en el 0. ¿Cachai? Que el gallo que tuvo que ir a colegio público, que después, para entrar a la universidad, o entró a una universidad pésima, o entró pero rajuñando a la Chile con una beca que no sé qué, pero que además se tenía que ir al burger después a trabajar, para poder costear las fotocopias, la micro, el almuerzo. Ya ves, ese weón se está sacando la cresta. Y acá yo lo veo mucho en Europa, no sé cómo será la gente que está en Estados Unidos o en otras partes, pero acá todos han sacado la cresta, todos han sufrido pellejería, todos no sé qué. Y, weón, por favor, no hay nadie acá que de verdad se haya sacado la cresta.
Porque el gallo que se sacó la cresta se quedó en Chile para cuidar el puesto que le costó, weón, decenios alcanzar. Y ese es un problema clave de la política en general y de la derecha en particular. Sí, en la derecha yo creo que en la derecha se ve mucho, Carlos. O sea, a ver, en el gobierno de Piñera fue como, sobre todo en el Piñera 2 fue como descarado, en el fondo, que tú veías ahí en puestos clave, asesores, cabros chicos, o sea, era como el centro alumno, el Cumbres, pues entonces era muy descarado y como ofensivo en algunos casos. Y también, o sea, yo lo vi muy... A mí me llamó mucho la candidatura de la Catalina Parot. O sea, Catalina Parot como yendo a gobernadora por región metropolitana, que había tenido un historial pésimo de candidatura antes, no había perdido todas las elecciones. Y se echó como 200 millones en la Catalina Parot. Y era obvio que iba a perder, o sea, no tenía ninguna posibilidad de ganar en esa elección. No solamente por su historial, sino por quienes competían ahí. Entonces tú decís, aquí no operó la meritocracia. ¿De qué me están hablando en este contexto? Y eso se resiente. Al final no opera lo mismo que la derecha aboga, este mercado perfecto, que es ver esas encuestas, ver esos resultados de elecciones, ver no sé qué. ¿Y quién es el que sí prima? El que tiene a los amigos que tienen las lucas para que le paguen la cagada de campaña. O sea, al final es la misma dinámica y es el gran problema. ¿Cachai? Que es como el sentido común de unos pocos que son los que juntan a los amigos que ponen ahí lucas. Pero es lo mismo que le pasó a Velasco en su campaña. Gallo súper competente, más de centro, que había manejado recién la crisis subprime bastante bien en términos comunicacionales, pero puta, era el centro alumnos del Grinch, ¿cachai? Oye, Carlos, y ahí, ¿qué tanto potencial le ves tú a una derecha sin élite, en el fondo, que tenga un discurso como pro-capitalismo? Pienso en París al tiro, o en el Partido de la Gente, no tengo idea, en el fondo, como ese perfil, porque ya Kast se fue al Partido Republicano, pero Kast sigue siendo la élite, y los que están en el círculo de Kast, en el Partido Republicano, no sé, están en la Universidad de San Sebastián, y qué sé yo, entonces sigue siendo una élite, como de gente conservadora, en el fondo, por mucho que tengan también presencia más territorial, pero tú ves el Partido de la Gente, en el Partido de la Gente no opera esto. Quizás opera en otras cosas malas, no tengo idea, pero esto no opera. Entonces, ¿cómo veis tú ese potencial que puede alcanzar una derecha popular real? Ni siquiera popular, como una derecha no elite, en el fondo, en Chile. Y capitalista. Asumiendo que este Partido de la Gente fuera de derecha. No, te digo como el fenómeno, podría ser ocupado por otro, pero como este fenómeno. Buena pregunta. Yo creo que París se ocupaba ese lugar. Buena pregunta. Sí, ahora creo yo que... A ver, es algo que podría funcionar electoralmente, pero al que le veo muy poco gollete como proyecto político, porque al final son el reflejo de demandas sociales como emergentes que están ahí burbujeando. No es una propuesta que venga de, no sé, lo que armó Boric para su candidatura, lo que creo que está haciendo Evópolis silenciosamente, pero lo está haciendo, que es como, a ver, ya, sentémonos, propongamos qué están haciendo en otras partes del mundo. Hay un proyecto, más allá de si el proyecto esté bien, mal, lea más o menos lo que esté pasando afuera, obviamente debería leer lo más posible, pero lo que decís tú es como un producto nomás, un producto de mercado, que es identificar los problemas que hay y frente a eso el oferta. Sí. Pero está como propuesta de marca, que es lo que necesita cualquier producto para sostenerse en el tiempo, después ir cambiando candidatos, porque ahora tú le sacáis a Parisi los dos compinches que tiene y bueno, volvió a nada, ¿cachai? Volvió a ser un trending topic o a un influencer, pero no más que eso. Entonces yo creo que puede ser muy bueno para ganar,
votos, pero no para gobernar, no, y para tener una proyección política, tampoco, creo yo. Oye, Carlos, ¿y si la derecha chilena estuviera en capacidad de adoptar lecciones de la, de la derecha europea o la derecha gringa, ¿cuáles crees tú que serían las mejores, pensando también en la realidad de nuestro país? Vicente, las preguntas que me ha hecho pensar. A ver, creo que la derecha europea y la derecha gringa son muy, muy, muy distintas. De hecho, la inglesa ya muy distinta de la europea. Pero, ¿qué me pasa con la europea? Que tiene más esa beta como conservadora, socioconservadora que tiene la derecha chilena, más católica o con los valores más cristianos, digamos, de alguna manera. Pero mantienen siempre esta como idea de responsabilidad fiscal. Yo creo que es algo que es clave para cualquier derecha y para cualquier sociedad, en el fondo. Si tiene que haber izquierda, tiene que haber derecha. Mira, si no hubiera izquierda, no tendríamos fines de semana, y si no hubiera derecha, no tendríamos nada que hacer ese fin de semana libre. Es así de... Ahora, cuando perdón un poco, Carlos, para entender, tú dices que un poco la derecha europea es más conservadora o tiene esto más conservador de una derecha conservadora chilena, pero tiene como una visión estatal más fuerte, ¿no? También como de preocupación. Sí, pero es porque también es lo que les da a la sociedad. Si después de la Segunda Guerra se armaron estos enormes estados de bienestar, que para la gente acá son cuestiones que vienen dadas por la naturaleza, digamos. No, nadie se cuestiona amputar el Estado. ¿Cachai? Es como no, ¡oh! Es como desarmar la Unión Europea a esta altura. ¿Cachai? No se cuestiona. Entonces, te diría que lo que más fuerte tienen la buena derecha, porque hay una derecha populista, igual que la trumpista, que con el discurso anti-inmigración ha ganado votos a punta de exacerbar esa rabia, esos miedos nomás. Pero la derecha más seria, más tradicional, creo que la responsabilidad fiscal es algo que se podría sacar. Y dentro de eso la negociación parlamentaria como de lugar, pero que eso es parte de la cultura europea en general, porque al tratarse de puras democracias parlamentarias, que tienen diferencias entre sí en varios aspectos, pero ninguna es presidencialista, ¿ya? Salvo la francesa, que elige directamente al presidente, pero el parlamento tiene un poder enorme. El resto son, me parece que todas democracias parlamentarias. Entonces eso le da otra naturaleza a la cuestión de gobernar, te exige la negociación, y sin negociación no se avanza simplemente. Ese es un buen... A diferencia del caso chileno. Sí. Y de la derecha... Del caso gringo. Eso, del caso gringo. Sí, del caso gringo, yo te diría que... Yo te diría que son, por un lado, bastante consistentes. Son bastante consistentes en términos valóricos, económicos. Más allá de que obviamente los presidentes se van ajustando ahí en el camino y qué sé yo. Pero es raro ver un caso en el que tú veas que la campaña decía A y el gobierno decía Z. Que es lo que se ha legado a Piñera, por ejemplo. Allá están más casados con la postura que tienen. Ahora tenéis otra diferencia contextual, así como está en Europa lo de las democracias legislativas, que es que en Estados Unidos, aparte del federalismo y todo eso, el Partido Demócrata, que es el otro gran partido, es en realidad algo así como un evópolis. Claro. Con más quizás pudor de decirlo políticamente incorrecto, ¿cachai? O más como atrayendo a la minoría y qué sé yo, pero puta, ya a nadie se le ocurre que tú le dis todo gratis y todo asegurado a todo el mundo porque es antiamericano. Y se creen también, y se creen, los dos partidos también se creen más el cuento y lo viven, el tema de la meritocracia. O sea, por ejemplo, sí, algo que pasó aquí
que fue muy simbólico en el tema del choclo Delano. Yo no tengo idea si el choclo Delano era culpable o inocente, en verdad no tengo idea, pero en el fondo lo que se vio desde afuera es como que la clase política, Piñera, los como Samurai Udi, qué sé yo, prefirieron defender al amigo o al pariente o al primo o al vecino que es defender el sistema que ellos habían querido implementar, que es como de rigurosidad frente a los abusos, qué sé yo. Entonces eso se vio muy feo. Y los Toda la gringos, razón. uno ve en reportajes gringos que no, pues cuando alguien cae, cae, pues se va a la cárcel y se te violaron en las duchas, mala suerte, compadre. O sea, es la Sí, cárcel, que te violan en las sí, duchas, y no hay cárcel como para rico, decís cárcel para pobre. tú, sí, como decís tú, son ellos mismos los que cuidan el sistema porque son esos mismos políticos que se dedican a perseguir a estos gallos. Al Claro, anómalo, obviamente hay muchos ladrones y hay muchos corruptos como en todas partes del mundo, pero al anómalo que lo pillan, sí, pues son ellos mismos los que protegen el sistema. En el fondo para ellos creo que tienen esa cosa que puede ser un buen aprendizaje para la chilena y para la latinoamericana en general. Como las cuestiones buenas en las que se ha avanzado y sobre los que hay consenso, eh, puta, hay que protegerlo, weón, de izquierda a derecha, arriba, abajo, de donde sea. Y en eso, como tú bien decís, los gringos hacen muy buena pega. O sea, se puede ir preso el gallo del FMI o el que limpia los baños. Y se van a la misma cárcel y lo pasan igual de pésimo. En Chile, en cambio, que era un ejemplo que estaba metido ahí, tú por robar una gallina te puedes ir 2 años a la cárcel preso. El choclo Delano tuvo cursos de ética. sí, esa. Y puta, ¿cuántas gallinas habrá podido comprar ese weón? Sí. Oye, Carlos, bueno, buen mensaje para el final. Ya estamos terminando, me está tirando la oreja aquí el productor porque de nuevo me estoy pasando el tiempo, pasado volando todas estas conversaciones. Y como siempre, llegó una pregunta del público. Tienes que estar preparado, Carlos, para esta pregunta. De Rodrigo Nanjaría de la Florida. Wow. Pero ojo, pasó de la Florida a Ñuñoa, así que también hay movilidad social, todo lo que estamos hablando también aquí. Sí, votó Boric, sí o sí. Ñuñoíno de corazón. Pregunta. Son varias preguntas en una. ¿Qué se siente ser tan mino? ¿Cuándo te diste cuenta que eras mino? ¿Qué tipo de cosas conseguiste gracias a ello? Y si te imaginas una vida siendo no mino. Ay. Ah, no puedo creerlo. ¿Me puedes repetir la pregunta? No, pero es que vamos de a una. ¿Qué se ¿Cuándo me di siente ser tan cuenta? mino? ¿Qué se siente ser tan mino? Esa era la primera pregunta. ¿Y cuándo te diste cuenta que lo eras? Si conseguiste cosas gracias a esto y si te imaginas una vida siendo no mino. Quizás el cambio de Chile a Europa también te ha hecho como... ¿hay una evolución ahí también en ese caso, Carlos? ¿De sentirte menos mino en Italia? Esa ya es pregunta mía. Yo la verdad, y voy a ser muy honesto, Uh-huh. me encuentro atractivo, no un hueón minísimo ni... No, pero es que es verdad. Yo sé que tengo pinta y todo, pero creo que soy como más coqueto que mino, necesariamente. Y ahí sí yo me refugio harto. Pero eso también podría hacerlo siendo no mino, po. Entonces igual me lo he imaginado, ¿cachai? Como... Hasta podéis ser más creíble, porque también pasa que llegáis y como eres tan mino, es como, este bueno es un imbécil, o este bueno es muy pesado, o este bueno es muy sobrado. Y no, pues yo estoy acá para decir, compadre, los minos también pensamos, ¿cachai? Sí, pues, bueno. No soy solo una cara bonita. En el fondo, tengo No, sentimientos. no.
Te lo prometo, por eso hoy esta entrevista también, en parte. Muy bien, muy bien. Y cuando Carlos. me di cuenta, puta, mi mamá tuvo mucha culpa, como todas las mamás, pues, weón. Uno cree que es inteligente, mino, bueno para los deportes, bueno para el arte, bueno para todo. Y puta, después cuando sacas a bailar, igual te dicen que no, nomás, pues, weón. Sí. Ah, muy La bien, vida es así. muy bien. Oye, Mándale Carlos, saludos a Rodrigo Nanjari. Dile que ñuñó a Roma. Ñuñoa Roma, tal cual. Oye, Carlos, un abrazo muy grande. Gracias por la entrevista y nada, po, esperamos verte aquí pronto en Chile, pues, Carlos. De vuelta, trabajando para el Piñera 3. Dios nos libre. Dios nos libre, amigo. No, vamos Ya, por Carlos, un Blumel 2040. Duplo Ahí, del ahí nos veremos. 2040. Exacto. Oye, Un no, abrazo, gracias. Carlos. Es rico cuando alguien se interesa por las estupideces que uno piensa, así que lo pasé muy bien. Espero que no te bajen este video por favor. Gracias, Carlos. Abrazo. Chao, chao, un abrazo grande.